Sí, sí, sí. Buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar una sesión ordinaria. Voy a empezar con un orden para que lo respetemos y sigamos. En ese sentido, voy a hacer lectura rápidamente del orden del día para que entonces el primer punto la toma como vocería el juez. Se hace presentación de las partes asistentes, se aprueba el orden del día, se hace un recuento de actuaciones de audiencia, o sea, la lectura del acusado, lectura de defensa, los elementos probatorios que son llamados a testigos, se hace un varios, dependiendo de lo que siga el acusado, deliberación de jurados, disposición de juez y hora de finalización. Entonces, para todos y todas, autorizan la grabación de datos y el uso de imagen. Sí. Siendo 8 y 11, vamos a dar inicio a la sesión. Primer punto. Palabras del juez. Buenos días. Siendo día domingo 16 de julio, a las 8 y 11 de la mañana damos inicio a este tribunal con la intención de evaluar la importancia o no importancia de la licenciatura en artes. De tal modo, hago el llamado primeramente para el fiscal. Muy buenos días. La Fiscalía General acusa a la educación artística como una disciplina o una cátedra innecesaria dentro de una sociedad donde lo que prima es lo económico, lo objetivo, y esta habla de la sensibilidad, la cual se ha ido perdiendo o ni siquiera es existente en la actualidad. Hablamos de cómo esta no tiene fundamento en lo económico, como en aulas de clase ya no es tan necesaria, pues es un proceso que no va a lo científico, lo actual, lo moderno, la tecnología y los avances. Por esto vemos que esta área no es necesaria dentro de la sociedad. Podemos decir que el arte es exclusivo y elitista. ¿Por qué lo digo? Porque solo un grupo selecto de personas tienen acceso o lo comprenden plenamente. Esto hace que el acceso al arte sea absolutamente limitado. ¿Por qué? Por barreras geográficas, sociales, económicas y culturales, más aún teniendo en cuenta el país en el que vivimos. La participación en el arte se asocia con niveles altos de educación y niveles altos de ingresos. Según la encuesta nacional del consumo cultural en Colombia de 2017, se observó que el nivel de ingresos y el nivel educativo tienen una relación directa con el consumo del arte y asimismo sus precios son elevados. Tiene una influencia negativa en la cultura popular. Algunas formas de arte perpetúan los estereotipos sociales de género, culturales y culturales. También tienen una representación negativa de violencia y la agresión. Algunas obras de algunos tipos de arte, como la música, por ejemplo, pueden perpetuar la agresión social, normalizar ciertas conductas negativas y asimismo trivializar temas importantes como la salud mental. Traen mensajes negativos e irresponsables y esto tiene un impacto directo en la salud mental. Vemos que también genera una manipulación y explotación del público. Algunas técnicas persuasivas del arte tienen una manipulación directa en las emociones y la vulnerabilidad de las personas. Podemos ver, por ejemplo, el fotógrafo Kevin Carter en 1994 muestra una fotografía de un niño sudanés en estado de desnutrición junto a un cuervo. Esto nos pone a pensar en qué límites éticos y morales puede transgredir o no el arte, y lo está haciendo. Y también se está haciendo una explotación emocional y comercial a través del arte. ¿Qué me importa más? ¿Me importa más lo social o me está importando más hacerme rico a través del arte? Se está haciendo un uso irresponsable de los recursos como cuáles, recursos naturales.
para tener recursos como pigmentos, pinturas que se usan en el arte, se explota la naturaleza. Esto daña el ambiente y la sostenibilidad ambiental. Otro de los argumentos que tiene la Fiscalía es que la licenciatura en artística carece de importancia frente a otras disciplinas. Realmente la pandemia nos demostró que el licenciado en artes no es necesario para la sociedad. La disciplina que tomó más vitalidad, o que fue más fuerte en medio de esta pandemia, fue la medicina. No solamente con la atención al público o a las personas, sino también para que hubiera una investigación para encontrar la vacuna. Entonces, uno de nuestros argumentos es que la licenciatura no tiene ningún aporte, no ha hecho ningún avance que aporte a la sociedad. Gracias. Basándonos en la economía de Colombia, nos podemos dar cuenta que como tal Colombia es un país capitalista, por lo que se rige pues del consumo. Como tal, el consumo pues que se genera en esta sociedad es de productos pues que son de poco uso, por lo que como tal una obra de arte pues es duradera, perdurable y no llena las expectativas de este régimen capitalista. Adicional a eso, podemos ver que también está regida por lo que es el turismo. El turismo, que significa la entrada de personas extranjeras que solamente, pues, mayormente pueden llegar al territorio para poder ver lo que, pues, bueno, conocer como tal el territorio, valga la redundancia. Es por esto que, digamos, como tal, la licenciatura en artes no la podemos ver de una manera tan significativa, ya que, pues, para el Estado y el régimen Perdóname, siendo... ya que no es congruente para, como tal, el sostenimiento económico del país, y por falta de recursos y culturalmente no es apropiado para brindarlo a una niñez o a una educación pues a la que estamos acostumbrados. De la Fiscalía, es importante resaltar que el arte y la educación artística no han hecho gran trascendencia en el avance del mundo como tal. No existe alguna probabilidad de que algún artista haya hecho algún tipo de producto que nos haya hecho crecer como humanidad, como sí lo hace la tecnología actualmente. La tecnología nos ha brindado mucho de lo que tenemos hoy día. Estos aparatos nomás son ejemplo de eso, nos ha hecho crecer como sociedad. Entonces el arte como tal no, de ninguna manera nos ha hecho evolucionar, como por ejemplo reitero, la tecnología. Uno de los ejemplos actuales es el tema de las inteligencias artificiales, quienes probablemente en un futuro vayan a reemplazar a los artistas, pero imposiblemente puedan reemplazar un médico o un científico. Entonces el mundo no necesita más educadores en temas triviales que pueden ser fácilmente reemplazados por otros, como por ejemplo el arte habla mucho de la sensibilidad. Eso puede ser reemplazado por la psicología, tal vez por el deporte, que también influye mucho en un ser humano. Pero como venía diciendo anteriormente, la tecnología es quien realmente nos ha dado todo lo que nosotros tenemos como sociedad, y evidentemente, como ya lo vemos, DALL-E es una de las inteligencias artificiales que va a reemplazar muy fácilmente a los artistas. Gracias. Hola, buenos días. Otro punto de la Fiscalía que tiene que tener mención es que la educación, la licenciatura en educación artística no es viable. En América Latina, digamos que siendo un punto como más específico, ya que somos una cultura que viene de años con una pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional habla acerca de que busca el desarrollo del carácter por medio de la disciplina. La artística realmente no es viable en este sentido, ya que no es evaluativo a nivel numérico.
La pedagogía tradicional dice que tiene que ser completamente firme, completamente... Todo tiene que ser calificado con números, ya que de esa forma es que se ve el resultado del trabajo del alumno. La educación artística en América Latina no se va a medir de aquella forma, ya que es algo que no es, digamos, estructuralmente de cierta forma. Entonces, la licenciatura en educación artística no es viable para nuestra... En educación artística, no estoy de acuerdo con los fiscales, ya que esta carrera, esta licenciatura se está viendo desde el arte como tal. Pero pues si vamos o nos adentramos un poco más como tal a la licenciatura, nos damos cuenta que no solamente estamos enfocados en ser artistas, también vamos enfocados hacia la parte de investigación, en donde también tenemos capacidades de investigar y nos capacitamos para esto. No solamente, como decía una de las fiscales, el psicólogo se desarrolla en la parte emocional y cognitiva. Nosotros en la artística también podemos generar ese tipo de sensaciones con lo que se trabaja, ¿sí? Otra parte de la licenciatura es que nosotros también estudiamos para ser docentes y nos capacitamos para enseñar, para integrar. También aportamos en la parte histórica, en las matemáticas, en las tecnologías y en las ciencias. O sea, no solamente nos enfocamos en las partes artísticas. Se hizo un estudio y en los últimos años en el país, Colombia ha sido uno de los países en donde más los inversionistas han puesto su mirada en las artes. También se evidencia que la Cámara de Comercio abrió una feria para fortalecer esa industria en el país, ya que pues como los fiscales decían en una oportunidad, acá pues no era muy evidente la parte artística, pero estamos dando cuenta que a medida que transcurre el tiempo y también evolucionan las tecnologías, pues también junto con ellos nos pegamos las licenciaturas en artística para hacer progreso en el país. Frente a esto, bueno, se estamos dando cuenta que entidades directas del país están apoyando y fortaleciendo algo que en tiempos pasados pues no estaba tan evidente. Entonces pues ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, como bien mencionaba la fiscal Gina, en el año 2020 ocurrió la pandemia. En la pandemia hubo un aumento del 25% de ansiedad, en donde este hecho desbocó también el aumento en los suicidios y el desarrollo de enfermedades mentales. Más allá de la medicina que se pudo prevalecer dentro de estos tiempos, también se resaltó el arte terapia. El arte terapia funciona como mediador entre los sentimientos que no se pueden verbalizar y las manualidades o las artes plásticas para mejorar la salud mental, el bienestar emocional y social de la persona. La arteterapia se centra en el arte como comunicación y expresión de los sentimientos, de los pensamientos y de las emociones. Además, también promueve el autoconocimiento, también desarrolla habilidades de afrontamiento saludables, explora la imaginación y la creatividad, mejora la autoestima y la confianza, dando así un mediador entre todos esos conflictos mentales que a lo mejor un médico físicamente no puede solucionar y la arteterapia sí puede solventar. Bueno, buenos días. Siguiendo con el argumento de mi colega Laura Ortiz, el arte es un reflejo de la cultura humana y la cultura lo es todo. Por esta razón, preservarlo y fomentarlo es una forma de conservar el patrimonio cultural. Reduce el nivel de estrés, las actividades artísticas fomentan salud mental, a diferencia de lo que decía Andrea Moreno. Tiene un impacto social, siento que es el único medio de transformación social el más efectivo. Este promueve la participación y hace que haya una disminución del riesgo de exclusión. Aumenta las habilidades, estimula sentimientos de pertenencia y arraigo. Enseñarlo a temprana edad hace que los niños sean
sean más sensibles, mejores seres humanos, comprenden mejor el entorno y sean más empáticos. El arte como tal tiene un desarrollo integral y tiene una función comunicativa. El arte ofrece un mecanismo de prevención, ya que este nos expone a miedos, nos expone a tratar con el otro, y a diferencia de Gina Reyes cuando habla de la pandemia, siento que a pesar de que las artes fueron las más afectadas por la pandemia, porque pues, el arte es de puro contacto, el arte se debe al público. Creo que el arte como tal y todas sus expresiones hacen que hubiera una mejor resocialización y reinserción a la sociedad cuando se retomó la vida y el contacto con el otro. Y la creatividad nos enseña, la creatividad se potencia, y siento que los artistas son los únicos que pueden desarrollar. Buenos días. Buenos días. Bueno, en este momento, frente a los argumentos que están presentando sobre la falta de relevancia del arte como enseñanza, pues en este caso hay muchas pruebas y a nivel histórico que pues contradicen este argumento. Uno de ellos, de esos países es como Rusia. Rusia es uno de esos países que realmente el ballet, en este caso la danza, da una importancia tal que lo utilizó en su momento como un arma de guerra. Entonces, ¿por qué razón países como Rusia se toma este espacio para destacar un artista y no un futbolista o un político, simplemente en este caso para una guerra? Porque la cultura demuestra el nivel de avance de una sociedad, no solamente a través de la tecnología, y los avances que incluso se han mostrado a través de la ingeniería es a través de un pensamiento creativo. Lo que ayuda al arte tanto para los niños, para un adolescente, los adultos, es que nos enseña a desestructurar el pensamiento. Y es muy importante desestructurar el pensamiento para fomentar la creatividad. ¿Y en qué se puede utilizar la creatividad? En resolución de problemas. Hoy en día en el mercado laboral lo que más busca una empresa no es el mejor ingeniero o digamos una persona que sea muy efectiva en simplemente hacer un proceso o seguir una instrucción. Una empresa necesita una persona que tenga determinación y pueda resolver un problema, porque efectivamente hoy por hoy en los medios de producción todo cargo, todo rango que pueda haber en una empresa va a estar enfrentado por la inteligencia artificial. Entonces la diferencia que nosotros tenemos frente a una máquina es que tenemos sensibilidad, tenemos creatividad y podemos resolver un problema, a diferencia de una máquina puede seguir funciones de una manera muy efectiva. Nosotros los humanos podemos trascender eso que de pronto pues una máquina nos puede superar, pero nosotros podemos siempre apelar a la creatividad. Entonces pienso que sería una irresponsabilidad enorme excluir el arte, ¿sí? Sobre todo en la enseñanza y sobre todo a nivel emocional. Efectivamente, pues hoy por hoy ciencias como la psicología ha tomado mucha relevancia y pienso que el arte es un canalizador muy fuerte para mostrar de pronto para poder canalizar frustraciones ante una sociedad, hacer una crítica, ¿sí? Frente a, digamos, temas de política, y que es muy importante el arte en sí. Es la identidad de cada pueblo, de cada persona. Cada persona a través de la danza, a través de la pintura, puede entender su cultura, puede entender quién es y se puede ver a sí mismo frente a los demás ante una sociedad. Gracias. Buenos días. Para complementar pues, lo que ya dijeron mis compañeras y responder a los fiscales, nosotros junto a los testigos trajimos 3 pruebas para pues como aclarar que el arte tiene muchas ramas y la música y la danza son una de las acciones que el ser humano cuando hace se activa el cerebro de una manera increíble que no hace con ninguna otra acción, y eso pues no lo va a reemplazar ni la tecnología ni la medicina. Entonces pues voy a poner un video que habla de esto y más adelante los testigos van a dar como 2 pruebas.
Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Julián Dovale, soy bailarín aproximadamente 8 años. En este recorrido en el arte, si bien es muy cierto que se aprende de alguna manera a convertirnos en personas íntegras respecto a la parte cognitiva que nos ayudan a mejorar ciertas herramientas y a canalizar y a profundizar en otras áreas distintas al arte. Si bien sí vamos a hablar exactamente de la licenciatura y su importancia, en Colombia lastimosamente no es apoyada, básicamente porque no genera una manera de empleo a la cual sea fácil y de alguna u otra manera buena al acceder. Lo puedo asegurar de que muchos maestros, hablando específicamente de la danza, maestros muy reconocidos que tienen escuelas de danza, que han viajado, que de alguna u otra manera ya tienen un estatus, su recomendación es que nos alimentemos primero de otras áreas, que tengamos un estatus económico, como lo podría ser las áreas administrativas, las áreas económicas, los cuales nos puedan dar de alguna u otra manera esa tranquilidad económica para utilizar el arte como un complemento y no precisamente como el arte utilizado fundamentalmente y como única manera de subsistir o de buscar una posibilidad de vivir única y exclusivamente de ello. Hablándolo personalmente, tengo estudios, tengo técnicos y hasta el día de hoy, si bien he conseguido algunos trabajos, no son lo suficientemente pagos y suficientes para lograr suplir las necesidades básicas del día a día, a lo cual en un principio decidí negarme rotundamente por ese deseo de que el arte lo es todo y que podemos vivir exclusivamente, pero cuando las necesidades aparecen en casa debemos aterrizar un poco esa idea un poco romántica del arte y pensar más en las necesidades de la hora. Actualmente, si bien me dedico al arte, no solamente me dedico a él, sino decidí abrir mi propio emprendimiento. Aparte tengo un negocio del cual ya al suplir las necesidades básicas, ya puedo ver el arte como algo más complementario en mi vida, que me puede ayudar a canalizar todas estas cosas de las cuales hablaban mis compañeras, y pues eso es todo. Ok, buenos días, mi nombre es Joana Gutiérrez. Voy a hablar como madre. Mis hijos tomaban clases de arte en el colegio donde estaban, pero realmente yo vi que estaban perdiendo el tiempo, porque si yo voy a mirar a la sociedad, ¿qué necesita la sociedad? Ingenieros, necesitan gente que manipule y sepa de tecnología, que es lo que realmente está dando en este momento, ¿sí? Entonces, sí, en tiempo de pandemia, digamos que el arte fue un canalizador, pero finalmente, ¿qué se necesitó después de salir de pandemia? Durante la pandemia, los médicos, muchos ingenieros, y cuando salimos de la pandemia, pues seguimos necesitando de médicos, ingenieros, economistas para que colaboraran con toda la caída económica de los países. Entonces, retomando como madre y como
el entorno que tenían mis hijas de educación, que la clase de no sé qué, que la clase de... Y realmente esto no les estaba aportando, porque ellas no van a aportar al país, ¿sí? Son cosas efímeras. Decidimos que mientras los niños que toman clases de ballet y clases de plásticas, mis hijas están tomando clases de inglés, que realmente son necesarias. Y vamos a ver en un futuro que ellas van a entrar a grandes empresas. Entonces ellas están enfocadas es hacia una ingeniería, hacia la tecnología, realmente algo que aporte al país. Tengo un caso de una hermana que su hija es artista y ahorita están aguantando hambre. ¿Por qué? Porque un profesor de educación artística le metió en su cabeza que necesitaba, que era muy bueno para el arte, que debería enfocarse por ese lado. Ella aceptó el reto, pero realmente ahorita están mal económicamente. Entonces, ahí hay un reflejo de que realmente pues esa área en un colegio no es necesaria. Y simplemente no todos los niños les gusta el arte. Solamente deberían enfocarse quizás a los que les gusta y ya. Eso es. Bueno, así como nuestros testigos lo mencionaban, pues la sociedad no necesita ser sensible, la sociedad necesita ser competente y estar capacitada para enfrentar grandes momentos como lo fue la pandemia. Entonces, realmente los aportes que pueden ser tangibles y que se pueden medir son los que aportan otras ramas, otras disciplinas. La licenciatura en artística no aporta. ¿Qué hicieron los artistas en medio de la pandemia? Unirse a hacer canciones. ¿Qué hicieron otras disciplinas? Los médicos, los científicos. ¿Qué hicieron? Hasta las de su mismo, las mismas Escuchamos mucha terminología fuera de la artística relacionada a la economía, relacionada a la ecología, relacionada a la política, relacionada al campo laboral, ¿sí? En primer lugar, lo que queremos aclarar es que los artistas, más que personas, al igual que el ingeniero, al igual que el administrador, ¿sí?, también son trabajadores. Y la primera contraacusación que queremos hacer es contra el Estado por las malas condiciones laborales que tiene la profesión, ¿sí? No podemos decir que el arte es algo banal, ¿sí? Es algo que no importa, es algo que no tiene función en una sociedad cuando nosotros mismos sacamos pecho de nuestra cultura, ¿sí? Cuando nosotros mismos nos damos cuenta cómo nada más desde el punto de vista del calendario del año, ¿sí?, muchos de los festivos o fiestas patronales están basadas en argumentos culturales, ¿sí?, en eventos que nuestras tradiciones culturales, ¿sí?, han hecho pasar generación a generación. La cultura se debe preservar, pero el ingeniero no se encarga de preservarla. El ingeniero va a construir un edificio y te puede pasar por encima de un cementerio muisca. No le ayuda a preservar. El administrador no te va a ayudar a preservar la cultura porque solo le interesa el ingreso económico. El médico tampoco te ayuda a preservar la cultura porque su labor está relacionada al salvamento de la vida de las personas. Entonces, ¿quiénes le muestran a las generaciones futuras quiénes fuimos, quiénes somos hoy y cómo vamos a ser en un futuro? Pues las personas que no solamente dictamos esta asignatura, sino que todos los días salimos a defender, ¿sí?, el valor de lo que hacemos, que es el arte. Conservarlo es una necesidad y es una obligación de todos, sin importar si somos buenos o no en el arte, porque hace parte de nuestro arraigo cultural, ¿sí? Impulsar iniciativas para fomentar el desarrollo de este sector es importante, no solo atacarlo en que si es bueno
o no, ¿sí? Si es necesario o no es necesario, si la tecnología sirve o no sirve. Recordemos cómo empezó Internet. Internet no empezó con TikTok, Internet no empezó con Publisher, Internet no empezó con dibujos, Internet era una base de datos textuales militares. Y alguna persona se preguntó, oye, ¿por qué no hacemos esto más dinámico? Y empezaron haciendo dibujitos en nuestros famosos programas de Paint, los primeros Paint, los primeros jueguitos que aparecían en los computadores. Eso lo creó una persona que tenía sensibilización hacia el arte, ¿sí? Que dijo, oiga, qué cosa tan aburrida leer todo este texto, ¿sí? Hagámoslo más dinámico, no solo para los adultos, también para los niños. Entonces, la tecnología donde nosotros nos estamos acobijando hoy en día empezó, ¿sí? Empezó siendo un texto, pero algún ser humano se sentó y dijo, pongámosle color a eso, es decir, metámosle arte. Y hoy en día, ¿qué pasa con esa tecnología? Es más arte que texto. Tú abres tu teléfono, esa pantalla son solo colores. ¿Qué te trae la atención del teléfono? ¿Qué te atrae? El color. Tú abres, ¿qué encuentras? Gente bailando, gente riendo, gente cantando. Arte. Solo arte. Que no es la misma dimensión que verlo en un museo, ¿sí? O verlo en un estrato 6, como lo quisieron decir hace un rato, ¿sí? Pero es que el arte no tiene estrato. El arte nosotros lo traemos desde la cuna, ¿sí? Y es misión de nosotros como profesores defenderlo y sacarlo adelante sin importar intereses económicos y intereses personales. Gracias. Porque yo considero que es algo muy importante para todo ser humano, dado que tiene muchísimas ventajas que han ayudado a miles de personas. Por ejemplo, como pusieron en pandemia, muchas personas encontraron un refugio en el arte, siendo así encontrando nuevos artistas, nuevos músicos, nuevos bailarines. También es un buen desarrollo emocional, es algo que científicamente comprobado ha aumentado como los niveles de un descanso mental. Entonces no nos enfocamos tanto en una parte teórica, sino más en algo práctico. También es un buen desarrollo de memoria. Un buen artista siempre tiene una buena memoria, sea cuando los bailarines van a improvisar sus pasos o cuando un músico va a saber qué notas tiene que recordar. Y básicamente la licenciatura es algo que nosotros siempre hemos tenido conectado, desde el pasado siempre ha venido con nosotros y es algo que siempre tenemos que seguir recordando, recalcando y enseñando a los demás, que vean de dónde venimos y hacia dónde vamos con el mismo arte. Citando prácticamente a Pablo Picasso, él dijo un día, todo niño tiene un artista, el problema es seguir creciendo con ese artista. Gracias. Como testigo, como experiencia personal más que todo, al estudiar artística he desarrollado más mi lado creativo. Me ha enseñado a que debo pensar en mí, en poner también una prioridad en mí y en mis gustos, ya que muchas veces al ser juzgados o al decir que no importa y que importa más lo económico, muchas veces nos cortan esas alas de artistas, nos quitan esa motivación que tenemos como artistas. Además de eso, también me ha enseñado a ser tolerante y paciente, ya que en cualquier rama de la artística se lleva un proceso donde se requiere mucho esfuerzo y perseverancia. Muy buenos días. Concluyendo con la intervención de los testigos, nosotros traemos pruebas de niños que demuestran que el arte sí impacta en sus vidas y hace una transformación. A continuación van a ver unos videos. Son 3 videos. Primero es de un niño que al nacer le presentó una hipoxia fetal. La hipoxia fetal es cuando el recién nacido se queda sin oxígeno y la parte neuronal muere. Perdón,
la parte neuronal muere, entonces esto afecta la parte cognitiva del niño. Cuando el niño nació, que actualmente tiene 12 años, se llama Julián Matías, él nace y pues los doctores diagnostican que el niño no va a caminar, que el niño no va a funcionar a nivel corporal tan fácilmente, que necesita pues terapias durante toda su vida. Y ahorita vamos a ver qué pasa con este niño. Y lo mismo la niña prematura de 26 semanas, donde presenta una enfermedad que se llama membrana hialina, que es la falta de madurez en sus pulmones. Cuando ella nace, también diagnostican esta enfermedad porque sus pulmones no están desarrollados. Actualmente esta niña tiene 5 años y tiene una falencia en sus pulmones porque tiene una dislexia pulmonar, ya que tiene un pulmoncito más pequeño que el otro, y esto hace que pues ella no pueda desarrollarse cognitivamente. Pero gracias al arte, estos 2 niños desde que nacieron han estado en una casa, en un hogar donde sus papás son artistas, y han hecho en ellos pues que el arte sea la parte fundamental para ellos, ya que el arte desarrolla habilidades creativas, mejora el pensamiento crítico, estimula